Continuamos con nuestra serie de enseñanzas, ¿verdad? Y te invito para que cierres tus ojos, para que pidamos a Dios dirección en esta mañana. Padre, una vez más, gracias, porque nos encontramos como sentados alrededor de una mesa para recibir alimento espiritual. Es la impartición de tu palabra. Te pedimos que ésta venga y nutra nuestro espíritu, nos enseñes con ella, Dios mío, esas partes, esas áreas de nuestra vida que necesitamos someter a la dirección y al control de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos, Señor. Habla a su espíritu con esta palabra. Enséñanos a todos, oh Dios. Enséñanos que tus hijos hemos de ser guiados por tu Espíritu, no guiados ni controlados por nuestro mal genio, por nuestras emociones descontroladas, sino por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Padre, cuál es la forma, cuál es la manera como nosotros, en acuerdo con tu Espíritu Santo, es cuando podemos realmente, Señor, someter en control a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser. Gracias te doy, Señor. Bendice esta palabra, que sea para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. El domingo pasado, hermanos, vimos una enseñanza muy interesante, la falta de paciencia y la falta de tolerancia. Y en ella aprendimos el significado de paciencia y el significado de tolerancia. Paciencia es mantenernos soportando el peso de las aflicciones sin movernos. Y tolerancia es aceptar las diferencias de opinión de otros, que muchas de las veces por no opinar igual, a veces entramos en confrontaciones y necesitamos ser tolerantes y al mismo tiempo desplegar paciencia al respecto. Hablamos acerca de que el amor lo sufre todo. Y en los originales, la palabra que se tradujo al español como paciencia, en el original era una palabra que era sufrido, que se escribía como macrosumía, y su significado real era lejos de enojarse. Ya ven que la palabra describe que el amor es paciente. Cuando está describiendo en 1 Corintios 13, el amor es paciente, también dice el amor es sufrido. Y cuando habla de ese concepto, su significado real es lejos de enojarse, o sea, ni cerquita. Dios no se enoja, en el sentido como nos enojamos tú y yo. A esa clase de enojo, Dios no se enoja así. Dios se enoja contra el pecado, tiene una actitud contra el pecado. Sin embargo, el enojo al cual tú y yo nos exponemos en el trato ordinario con otras personas, Dios no se enoja así. Entonces, cuando nosotros cometemos algún error y demás, tenemos, de acuerdo a nuestro lenguaje, el concepto de que Dios se va a enojar con nosotros, entonces mejor no nos acercamos con Él. No, hermanos, Dios no se enoja. Es lejos Dios de enojarse con nosotros. Entonces, es muy interesante esto, ¿verdad? Y la última cosa es que aprendimos el domingo pasado cómo desarrollar paciencia, cómo desarrollar tolerancia. Y bueno, pues existen muchas maneras. Los seres humanos hemos aprendido y salen anuncios en la televisión, cuenta hasta 10, respira profundo. Son técnicas, son maniobras como tengas control de tu descontrol. Y cosas como esas. Y vimos un video muy interesante. Y en ese video aprendimos que identifica aquellos puntos disparadores de tu impaciencia. Aprendimos que abraza el malestar. O sea, si algo te disgustó y demás, está bien que te molestes o te incomodes, abrázalo, pero no caigas presa de ello y que te detone otros sentimientos y arremetas contra la otra persona, ¿no? Entonces, aprendimos varios tips. Otros: replantea tu actitud, renuncia al control, domina tus emociones, vive el presente, bájale la velocidad. A veces andamos tan a la carrera que eso nos tiene impacientes con todo el mundo. Entonces, el bajar la velocidad a nuestro ritmo de vida era un tip también, ¿verdad? Y por último, lo que aprendimos el domingo pasado es que
el amor macrosumía, el amor lejos de enojarse, es un amor que no es permisivo. Es un amor no porque sea amor, no pone límites. El verdadero amor pone límites, ¿sí? No tolera el pecado. El verdadero amor, la verdadera paciencia, la verdadera tolerancia no significa que va a permitirse a sí mismo ser abusado. No, no permite eso. El amor genuino de Dios no permite ser abusado, no tolera el ser maltratado, no tolera la injusticia. El verdadero amor, la verdadera paciencia, confronta con justicia y con verdad. Entonces, es bien importante que aprendamos todo esto, ¿verdad? Pues muy bien, el día de hoy vemos una enseñanza más. Esta enseñanza lleva por título El terrible rencor. Y quiero que leas, por favor, toma un tiempo y lee lo que allí dice. Allí estás viendo un puño, una mano que está cerrada, está tomando unos carbones dentro del puño y ve cómo le sale el humo, el calor. Y fíjate las letras, las palabras que dice. Guardar rencor es como agarrar un carbón en brasa. El que se quema eres tú, no se quema el otro, eres tú. Pues eso es el terrible rencor, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos importantes como lo hemos hecho siempre. Y esos 3 puntos son los siguientes. ¿Qué es el rencor? ¿Qué piensa Dios acerca del rencor? ¿Y cómo resolvemos el rencor de nuestro corazón? Punto número 1. ¿Qué es el rencor? Y por definición tenemos esto. El rencor es el sentimiento de hostilidad. Habitualmente es ira. Sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o de un daño recibido. En pocas palabras, el rencor provoca esto. El rencoroso, el que experimenta el rencor, se caracteriza por su incapacidad para olvidar la ofensa, lo cual da origen a mucho resentimiento y despierta eso, deseo de venganza. Es bien importante que tú y yo comprendamos, esto está dentro de nosotros, viene en el paquete, así Dios nos diseñó, pero no para que nosotros caigamos bajo el dominio y seamos arrastrados por nuestras emociones descontroladas. Cuando uno permite que la ira se prolongue en uno, entonces se abren puertas para que otras emociones se añadan, y entre ellas, ahorita vamos a recordar, que se añade lo que es el odio y el resentimiento, el odio, el rencor, la amargura y la muerte. Vamos ahorita a encontrar que son los niveles de las cámaras oscuras a los cuales nos lleva la ira, ¿sí? Entonces, la venganza despierta finalmente venganza, y ahorita vamos a entender un poco de esto, ¿sí? La enseñanza que vimos hace unos días, la ira, volcán de destrucción, allí pudimos ver que la ira nos lleva a cámaras oscuras, a tinieblas. Cuando nosotros permitimos la ira en nosotros, dice la Escritura con mucha claridad, enójense, pero pónganle un alto, no dejen que se ponga el sol, no permitan que la ira se prolongue, porque entonces van a dar lugar al diablo. Entonces es bien importante que tú y yo comprendamos esto. Nos diseñó Dios a nosotros así, sin embargo nos dio también autoridad para que nosotros le pongamos un límite a la ira. Quiero preguntar, pareciera como que estoy hablando de algo que no entendieran. ¿Sí? ¿Quién aquí se enoja? ¿Quién aquí ha perdido los estribos? ¿Quién de aquí ha permitido que la ira le dure? ¿Sí, chava? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Quién no? Entonces, ¿sí me entienden lo que estoy hablando? Ahora quiero preguntar, ¿hay alguno de nosotros que en algún momento ha permitido que el enojo con cierta persona le dure? Le dure más de un día, más de una semana,
o que haya durado un año enojadito, enojadita. ¿Saben que la ira provoca que familias se rompan y no se hablan en toda su vida? ¿Eso nomás pasa en las personas allá afuera o también aquí? No, de verdad les digo, esto también nos afecta a nosotros. Yo recuerdo de niño, tenía un tío, esposo de una de las hermanas de mi mamá. Ese tío era un hombre muy especial, tenía muchas virtudes, muchas cualidades, pero también tenía ciertas cositas. Y lo que yo más recuerdo de niño es que él era capaz de no hablarle a una persona familiar por años, aún sus propios hijos, por años. Y recuerdo que en algún tiempo sucedió eso por algún detalle. ¿Qué sería el problema? No lo sé, pero debió haber sido muy pequeño, porque habitualmente personas que son así son demasiado sensibles en su ego personal. Entonces, detalles muy pequeños hieren un ego tan grande que toman la ofensa como algo terrible. Y a mi mamá en una ocasión le tocó, y yo recuerdo que duró por lo menos unos 4 años sin hablarle a mi mamá. Y nos reuníamos como familia. Y había ocasiones en donde estaban mi mamá, mis tías, mi abuela, algunos sobrinos, primos míos, etcétera. Y llegaba mi tío, del que estoy hablando, y llegaba y empezaba a saludar de abrazo y beso a uno, a otro, y llegaba con mi mamá y se la brincaba y saludaba a los demás. Y eso lo hizo por 4 años casi. La ira, el enojo permaneciendo y volviéndose añejo. Cuando algo así sucede y tú y yo lo permitimos, entonces la ira va a provocar que algo dentro de nosotros pase. Cuando empieza a prolongarse, entonces nos empieza a meter en esas cámaras de oscuridad. Y la primera es el resentimiento, y tú recordarás que el resentimiento es volver a sentir el enojo una y otra vez. Uno vuelve al evento como si hubiera sido ayer, como si hubiera sido hace un momento. El es volver a sentimiento, sentir lo mismo. Entonces una persona vuelve y vuelve a sentir aquello otra vez. Esa es la primer cámara, el primer eslabón a donde uno va cayendo, si uno va permitiendo que esto se prolongue. Después de eso pasa uno a la siguiente cámara de oscuridad, y es cuando empieza a aparecer el odio y el rencor. Y si esto se sigue prolongando, entonces, ¿te acuerdas que dice la Escritura? No den lugar al diablo. Entonces las puertas de la oscuridad se abren y toman control ya, espiritualmente, interiormente de la persona. Y entra en ese siguiente nivel, que es la amargura de corazón. Ya es como una infección interior. Y la Biblia describe aguas, que no brote una raíz de amargura en alguno, porque va a derramarse y va a contaminar, va a contagiar a los demás. Y ya cuando uno está lleno de amargura, entonces la persona ya lo único que anhela es venganza y muerte del otro. El problema es que esta persona se ha venido muriendo desde hace tiempo. Y ya está muerta emocionalmente, interiormente. Ya está renegando contra la vida, está contra Dios, nada hay bueno. Y todo esto inconsciente. Y va sucediendo debido al añejamiento de una situación no resuelta. ¿Cómo ves? Feo, ¿verdad? ¿Cómo se comporta una persona rencorosa? ¿Qué hace? ¿Qué actitudes tiene? Mira, fíjate lo que sucede. Constantemente están metidos en problemas con otros. Se enojan fácil, es que ya están enojados. O sea, no hay ni siquiera que provocarlos. El mínimo detalle, la mínima cosa, están ellos a flor de piel que explotan. Entonces, son gente bien tóxica, donde sea tienen pleitos con todo el mundo. ¿Sí? Son tóxicas, no son libres para vivir, ni tampoco dejan vivir a los que están al lado. La persona rencorosa se mantiene parada en su orgullo y no cede.
Vive deseando vengarse. Esta persona está alucinando. Lo único que piensa y lo único que anhela, lo que sueña en las noches, a veces no duerme, nomás por estar pensando, viendo crucificada a la persona. E incluso esta persona hace todo lo posible, no quiere perdonar. No quiere. Yo te pregunto, en este tipo de actitudes, ¿dónde se mira el control del Espíritu Santo? En ella. Si algún hijo de Dios permite esto, está siendo gobernado directamente por la carne, el yo carnal, por el ego, y hace alianza con las tinieblas. Entonces, al platicar esto de esta manera no es con la intención de resaltar, no, los hijos de Dios somos, lo somos, pero lo disfrazamos, y si hay alguien que lo hace, debe de recapacitar y debe de soltar todo esto, debe perdonarlo, debe resolverlo, porque no podemos permitirlo por el bien personal, porque ese carbón, tú estás agarrándolo, dice que para querer dañar al otro, pero el que se hace daño eres tú. ¿Sí me explico? Hermanos, el resentimiento es un gran enemigo en las buenas relaciones. El resentimiento convierte a los amigos en enemigos. El resentimiento convierte a los hermanos en contrincantes. Aún en la misma iglesia, a veces permitimos que pequeñas diferencias en el trato ordinario, donde hay diferencias, no nos toleramos. Y por eso las iglesias tienen problemas, hay divisiones, hay grupos. Hermanos, eso no debe de suceder. Eso no debe de pasar entre nosotros. Si alguien siente algo en contra de un hermano, pronto es importante venir y estar a cuentas. Eso creo yo. ¿Qué crees tú que deba hacer? La palabra de Dios nos dice que debemos perdonar al hermano, ¿verdad? Entonces, en la iglesia no debe de haber este tipo de cosas. Mira, fíjate lo que pasa con el rencor. La base desde donde se nutre el rencor es la ira. ¿Y qué crees que es lo que percibe? ¿Qué crees que es lo que persigue finalmente la ira y el rencor en una persona? El objetivo de la ira y del rencor es esto: es la venganza. Fíjense lo que pasa en aquella persona que es rencorosa. Los psicólogos, los terapeutas lo describen como que el rencoroso tiene una caja fuerte en su interior. Y esa caja fuerte, en ella, el rencoroso esconde el agravio, esconde aquello con lo que lo hirieron, esconde el dolor, ahí lo tiene atrapado, esconde el dolor que sintió porque lo engañaron en algo. Esconde el dolor de una traición, de un abandono. Esconde precisamente aquello con lo que lo lastimaron. Y está tan encerrado que nadie sabe de ello. Esa caja está blindada. Esa caja no permite que absolutamente nadie llegue y se acerque. Pero esa caja blindada lo que está diciendo es que no desea olvidar ni el más mínimo detalle de la ofensa. El consejo de Dios es contrario a esta actitud. Dios nos pide que no permitamos que la ira permanezca de un día para otro. El consejo de la palabra de Dios es que no dejemos que el enojo permanezca por mucho tiempo, porque si hacemos eso, vamos a quedar finalmente a merced del reino de las tinieblas. Se abren puertas para el diablo. Y las consecuencias son muy, muy graves.
Mira lo que dice la Escritura en Efesios 4, 26, 27. Dice, si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo, porque cuando uno está enojado le da ocasión al diablo. Entonces, vivir con rencor y con deseos de venganza es malo para la salud, porque genera más odio y impide que la persona continúe en su vida, la atrapa, no le permite que esta persona continúe en su proyecto de vida, se desenfoca en la vida. Una persona que está así enganchada, que tiene un rencor, que tiene algo contra otra, esa persona se convierte en su proyecto de vida. Perdió su propio proyecto de vida, se enganchó a la otra persona, está atada a esa persona por el rencor. Hermanos, entonces, el rencor es una clara evidencia, es como un síntoma de lo que hay por dentro. El rencor es una clara evidencia de una gran distorsión de la pureza del corazón. Y es un terreno espiritual donde el diablo fácilmente lleva a cabo los planes del reino de las tinieblas. ¿Nos queda claro lo que es el rencor y su alcance? Pues vamos con el segundo punto de nuestra enseñanza. ¿Qué piensa Dios acerca del rencor? Miren, hermanos, de entrada, tú y yo necesitamos darnos cuenta, como dijimos al principio, Dios no guarda rencor. Quiero invitarte a que hagas esto. ¿Puedes repetir en voz alta conmigo? Dios no guarda rencor. ¿Puedes decirlo otra vez, que se oiga fuerte? Vamos, Dios no guarda rencor. Dios no guarda rencor. La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Como dice, no guarda rencor. Es imposible que Dios anide rencor en su corazón. A Dios le podemos hacer una cosa, otra, lo podemos defraudar, lo podemos ofender, pero Dios no guarda rencor. No es como el ser humano. Al ser humano se la hacen y el ser humano dice, me la paga. O sea, venganza. El diablo es lo que quiere hacer que el ser humano se sienta tan dolido para que entonces camine pisoteando los caminos de Dios. El diablo lo que quiere es llevarnos a vivir en desobediencia. Y ya airados, no hombre, es tan fácil, el diablo cumple sus planes del reino de las tinieblas. Que pisoteemos los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. Bien fácil, estando airados, provoca que nosotros pisoteemos nuestras propias convicciones. En un momento de ira, Dios mío, ¿qué no hacemos? Otra vez les voy a preguntar porque me siguen viendo de una manera como diciendo, ¿aquí pasa eso? A mí no. ¿No les pasa? Claro que pasa, chava. ¿O no, Xochitl? ¿A ti no te pasa? ¿No? ¿No? ¿Sí? Carlitos, ¿a ti no te pasa? ¿A ti? Monse, tú eres bien así, una persona bien linda. ¿No te pasa a ti? ¿También? Fabiola, ¿a ti no te pasa? Wow. Ya no voltees para acá, dice. No sigas preguntando, por favor.
Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Miren, cuando una persona se enoja y guarda el enojo por mucho tiempo, entra en el primer eslabón, como dijimos hace un momentito, el primer escalón, el del resentimiento. Y una persona resentida, ¿conoces a personas como mi tío? Que le establecen la ley del hielo a la gente. Esa persona, ese es un síntoma de que es una persona rencorosa, es una persona iracunda, es una persona que tiene un ego personal tan grande que cualquier mínima cosa le ofende, y por eso aplica la ley del hielo, porque no van con sus principios. Tolerancia cero. ¿Sí? ¿Conocen a alguien así ustedes? Pues bien, si conoces a alguien así, o en algún tiempo has sido así, nos debe de quedar bien claro que Dios jamás va a actuar de esa manera, porque Él no guarda rencor a nadie. Como dijimos hace un momento, el odio y el rencor empujan a la persona a corromperse en su corazón poco a poco. Y cuando eso empieza a suceder, fíjate lo que pasa. Cuando la persona permite que el rencor y el resentimiento se aniden en su corazón, la empiezan a corromper. Es decir, los principios espirituales, las convicciones, los valores morales de la persona, los empieza a corromper y los empieza a distorsionar. ¿Y qué empieza a suceder con esta persona? Empieza a tener comportamientos erráticos, comportamientos desordenados. Y mira, eso le pasó al rey Saúl. Amén de que, ¿cómo fue su infancia? Porque era un hombre con una autoestima tan baja que la pisaba solo. Así era el rey Saúl, con una estima propia, con una inseguridad increíble. Samuel, el profeta, le dijo en una ocasión: Saúl, a pesar de que eras pequeño a tus propios ojos, Dios te escogió para que fueras rey. Aunque creyeras el tan poco valor que tenías de ti mismo, Dios te escogió. Y si Dios te escogió, no se equivocó contigo. Entonces, Saúl tenía una baja autoestima. Y a él le pasó justo esto. La ira se apoderó en su interior y lo corrompió interiormente respecto a David. Y entonces Saúl empezó a actuar erráticamente, a tener comportamientos tan mal centrados, y como consecuencia perdió la gracia de Dios. Y no solo eso, también perdió el reinado. Como consecuencia de esos comportamientos erráticos. Mira, vamos a leer 1 Samuel 18:6. Dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, a Goliat, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso, el ego tan grande pero tan sensible por esta pequeñez, ¿qué le pasó a Saúl? Dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. Se enojara mucho y le duró mucho también. Y luego sigue diciendo, ¿qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. ¿Soy menos yo? El ego herido allí, mira. Y la ira empezó a trabajarlo por dentro. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. O sea, no vio con buenos ojos a David. Y a partir de allí empezó a que el enojo en su corazón le corrompiera su interior. Y pasó desde el resentimiento, el odio, el rencor, la amargura de corazón, hasta perseguirlo para matarlo. Saúl
jamás se dio cuenta que debido a su ira retenida estuvo bajando por los peldaños de oscuridad y muerte que hemos hablado. Resentimiento, odio, rencor, amargura, muerte. Y sabes una cosa, la Biblia, me sorprendí, tiene muchos ejemplos justo de esto. ¿Te acuerdas con Caín? Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y la suya no. ¿Y qué pasó con él? Se enojó contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Ahí está el versículo. ¿Sabes quiénes son Simeón y Leví? Son hijos de Jacob. Simeón y Leví, hubo un momento en el que Siquem, hijo de Hamor, le gustó la hermana de Leví y de Simeón y abusó de ella, pero después vino su papá con él a hablar con Jacob y con toda la familia a pedirles, porque el muchacho se había enamorado de su hermana, de Dina se llamaba, pero la había violado. Y eso era algo sumamente feo para los hebreos. Pero vino con su papá a pedirla para casarse con ella. Y Jacob le dijo, de la única manera como podemos aceptar esto, que ya de por sí era una acción muy desagradable la que había hecho, es que todos los varones se circunciden. Y una vez circuncidados, y esto que te estoy platicando, te lo estoy platicando, pero ahí está, mira, por favor anótalo y te doy de tarea que vayas y lo leas después. Pues total que se circuncidaron, y dice la palabra de Dios que en el tercer día, cuando el proceso inflamatorio de la circuncisión era el momento mayor y de mayor dolor, de mayor limitación, ¿te puedes imaginar los hombres circuncidados? Estaban con las piernas abiertas y no se podían ni mover del dolor que tenían. En aquel entonces no había Tempra, no había paracetamol, no había Motrin, no había nada para el dolor ni para la inflamación. Si acaso se podían echar agüita y era todo. Y en el tercer día, Simeón y Leví, que eran hermanos de padre y madre de Dina, ellos indignadísimos por el acontecimiento, se levantaron al tercer día y ellos dos se metieron al campamento y mataron a todos los varones. Por el enojo, por la ira que tenían. Por favor, lee esa historia, está muy interesante. ¿Y te acuerdas de Absalón? La misma historia. Su medio hermano Amnón, Tamar era hermana de padre y madre, era hijo de David. Amnón era hijo de David también, pero de otra esposa. Y Amnón se enamoró de Tamar, hermana de Absalón, y pasó la misma historia que con Simeón y Leví. Se metió sexualmente con ella. Y Absalón, como tenía influencia en ese entonces, estaba en ese apogeo cuando tú y yo vemos la historia que sucedió de que se rebeló contra David, mató a Absalón, a Amnón, su hermano, por la ira. Y sabes una cosa, hay un montón de historias más en la Biblia de este mismo punto, que la ira nos impulsa y nos corrompe interiormente. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios acerca del rencor? Bueno, mira, Eclesiastés 7:9 dice, controla tu carácter. Yo ahí le pondría, perdón, pero yo parafrasearía. En lugar de que diga, controla tu carácter, yo pondría tu mal carácter. ¿Sí? Controla tu mal carácter, porque el enojo es el toque distintivo de los necios. ¿Sabes quiénes son los necios? ¿Sabes a la luz de las Escrituras quién es el necio? ¿Sabes? El necio es aquel que no obedece a Dios. El necio es aquel que desprecia a Dios. El necio es el que no quiere recibir enseñanza de nadie. Es el sabio en su propia opinión. El necio es aquel que no recibe ningún consejo. Ese es el necio.
Y la Biblia describe que es peor caer en manos de un necio que te caiga un tormentón. Describe al necio como alguien que no tiene remedio. ¿Qué otra cosa dice la Escritura acerca del rencor? Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué más dice la Escritura? Mira, Levíticos 19:18 dice: no busques vengarte. Al final, recuerda, el rencor lo que provoca y hacia donde quiere llevar a la persona es a la venganza. Y aquí dice: no busques vengarte, ni guardes, ¿qué? Ni guardes rencor contra tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Y un versículo más, mira, dice: el Dios de Israel ha dicho: ustedes, habitantes de Edom, han llegado al colmo de la maldad. ¿Sabes quién es Edom en la Biblia? ¿Sabes quién es el padre de los edomitas? Si tú lees las Escrituras en Génesis, te vas a dar cuenta que hubo un momento en el que se separaron Jacob y Esaú. Y Esaú, cuando se fue bendecido por su padre. Isaac, fue bendecido por su padre Isaac, después de que bendijo a Jacob y se fue él a las tierras de Padán Aram. Esaú se fue a unas tierras de Edom y de él surge todo el pueblo edomita, de Esaú. Entonces dice aquí: el Dios de Israel ha dicho: ustedes, habitantes de Edom, han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. Persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión. Dieron rienda suelta a su enojo y siempre guardaron su rencor. Si tú lees la historia, si lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta cómo los edomitas tuvieron guerra contra Israel. Y eran sus hermanos, los hijos de Jacob. Israel, los hijos de Jacob. Edom, los hijos de Esaú. Le guardaron el rencor. ¿Por qué razón? Porque según Esaú le robó la primogenitura. Había rencor y por eso mataron sin compasión a sus hermanos. Hermano, a mí me encanta leer la Biblia, el Antiguo Testamento, porque eso me ha ayudado a entender tanto los mensajes. Cuando uno conoce las historias, si tú lees las historias aisladas del contexto de todo el Antiguo Testamento, son historias y meras historias que cuando se leen de esa forma resulta ser muy aburrido leer el Antiguo Testamento. Pero cuando lees el Antiguo Testamento de principio hasta el fin, te vas a dar cuenta qué interesante es la historia. Y vas a aprender, vas a entender muchas cosas, versículos aislados como este, que si no supieras la historia no entenderías por qué dice así. Te invito para que seas de esos que estudian la Biblia, que se meten con ella. Hermanos, mira, que Dios esté en contra del rencor no es suficiente. Tú y yo necesitamos ser responsables de elegir lo que hacemos cuando somos provocados a ira. No es bueno solamente saber que Dios está en contra del rencor y de la ira. ¿Cuántos saben que Dios está en contra de la ira? A ver, otra vez. ¿Cuántos saben que Dios está en contra de la ira? ¿Cuántos saben que Dios está en contra de que tengamos rencor y resentimiento contra los hermanos? Saberlo no es suficiente. Hay que vivirlo. Necesitamos empezar a vivir con responsabilidad cuando alguien nos provoca. ¿Sabes qué? No, aunque no sea tu hermano, por Dios, contra ningún ser humano debemos de guardar resentimiento ni rencor.
Ni tampoco hacerle sentir el peso de mi ira porque me provocó. Espérame, no. Y sabes una cosa, hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos en una situación así, nos excusamos a nosotros mismos, encontramos razones por qué sí a hacerle dejar caer la mano y por qué, o sea, a veces nos justificamos a nosotros mismos. Y me gustaría que leyéramos esta parte, mira, fíjate lo que dice. Proverbios 26, 23 en adelante, dice, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso. ¿Han sabido o han visto o han tenido la experiencia que de repente alguien se acerca con ustedes con palabras lisonjeras? Ay, mi niña, ay, pero si tú eres una persona tan linda, y así, en esa melosidad. ¿Han tenido experiencias? Aguas, mira lo que dice. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La disfraza, pero súper bien, la hace ver bonita, brillante, limpia. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero aguas, te está engañando. Y sigue diciendo, fingen ser amables, pero no les creas, tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Y mira, aquí está el engaño. Aguas. Es que la gente se me va a acercar de esa manera. Pero ¿qué tal cuando seas tú el que hace eso? Porque cuando hay odio y resentimiento, se corrompe uno por dentro y uno no sabe que está actuando mal. Fíjate lo que sigue diciendo. Si tiendes una trampa para otros, o sea, eres tú ahora. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo vas a caer en ella. Así como cuando ellos te la tiendan a ti, ellos mismos van a caer en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. Te voy a contar aquí una experiencia personal, la viví en la prisión. Yo estaba en la prisión y había una persona que le molestaba a mi persona. Esto nunca lo dije por no dar más temor a mi familia, ¿verdad? Pero tenía ganas esta persona de eliminarme y yo no sabía por qué. Simplemente me odiaba. Y buscaba formas y una ocasión lleno de rabia y yo decía, Señor, cúbreme contra las intenciones de este hombre. Me dijo, te voy a hacer papilla, me dijo, te voy a hacer sufrir, voy a provocar que te lleven allá atrás y te den con un bate en la espalda. Y él era una de las personas que le llamábamos los talibanes, de los que trabajaban para la mafia interna y los que ocasionaban justo eso. Y yo cada que me decía aquello, yo temblaba dentro de mí y no podía menos que acogerme a la gracia de Dios y a decir, Padre, líbrame de este hombre, líbrame de sus intenciones, líbrame de la maldad que él refleja con sus ojos hacia mí. Él me deseaba muerto, así como lo oyen. El caso es que la trampa que él tendía sobre mí, en esos días que me dijo, este día te voy a provocar esto y esto, ese día yo todo el día andaba, Padre, en el nombre de Jesús, tú prometes que estás conmigo, que tú me ocultas de mis adversarios. Y yo estaba resignadísimo interiormente por no saber lo que pudiera suceder. Pero ese día, cuando yo venía saliendo de la iglesita, venía caminando por un pasillo y tenía que pasar a un lado donde estaban los lavaderos, donde justo hacían todo lo que dijo que me iban a hacer. Iba pasando por allí y me tocó ver que a él se lo hicieron. Y después de hacérselo a él, lo mandaron a un lugar que le llamaban El Pozo. Duró allá como un mes y medio, porque él vivía
y él dormía justo en la celda donde yo estaba. Entonces a él le molestaba cuando yo hablaba con alguno de Jesucristo, cuando yo leía la Biblia, que estaba yo sentado, cuando yo permitía que alguien entrara al baño, lo que hiciera le molestaba. Y entonces cuando salió del pozo, llegó otra vez a la celda donde yo estaba. Llegó rapado, llegó sin ceja, llegó sin pestañas, llegó todo flaco, todo golpeado, llegó en una condición. Y ese día se sentó frente a mí y me pidió perdón. Me pidió perdón. Lloró como niño. Me dijo, háblame de Jesús, tengo hambre, tengo una sed interior, háblame de eso que tú hablas. Yo necesito oír eso. Fíjate, el plan que fraguen contra ti, en ello van a caer ellos. La roca que intenten echarle a otros, les va a caer en la cabeza. Exactamente lo que pasó. Y por último, la lengua mentirosa odia a sus víctimas y las palabras aduladoras llevan a la ruina. Todo esto es el perfil de aquellos que odian con todo su corazón. Punto número 3. ¿Cómo resolvemos el rencor de nuestro corazón? ¿Cómo crees que se resuelve, hermano? ¿Cómo se le pone fin al rencor? Amén. Aprendiendo a perdonar. Yo quiero preguntarte, cuando uno se ve ante la necesidad de perdonar a alguien, ¿se sienten ganas de perdonar? Nomás tú, Delia. A los demás sí sienten, ¿verdad? ¿No? ¿Se sienten ganas? O sea, este día me siento tan libre, tengo ganas de perdonar al que me ofende. ¿Así es? ¿Así se siente? David, ¿así sientes? ¿No? Armando, ¿así sientes? ¿Qué se siente? Todo lo contrario. Entonces nadie nunca siente ganas de perdonar a nadie. Entonces, cuando perdonamos, ¿por qué lo hacemos si no sentimos? Por obediencia. Viste en el blanco, Xochitl. Es una decisión perdonar. O sea, no esperes sentirlo, por favor. No esperes este día levantarte con muchas ganas de amar. O este día amanecí con abundancia del amor de Papá Dios y hoy tengo tantas ganas de perdonar. No, eso es un engaño. A lo mejor en el peor momento, en el momento en que más mal te sientes, más te duele la ofensa o más pesado es el momento, en ese momento, porque te conectas con el Señor, con el Espíritu, decides en tu voluntad, en tu libre albedrío, eliges, independientemente de nada y de nadie, eliges soltar la ofensa. Y habrás de caminar a lo mejor algunos días donde sigues todavía sin sentir, pero terminarás sintiendo, te lo aseguro. Pero perdonar es una decisión. Por eso es que tenemos que aprender a perdonar. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues mira, primero identifica con quién tienes el problema. Segundo, identifica el daño que te hizo. Identifica el momento de lo que te dañó, de lo que te perjudicó. Tercero, si el daño que te hizo es porque te dijo que te iba a devolver, no sé, el carro y no te lo devolvió, lo chocó y lo tiró por un barranco, lo que haya hecho, pero te debe el carro, tienes que asumir la pérdida. Tienes que decir, todo lo que me dañó, todo lo que me ocasionó, todo el enojo, el mal rato, me echó a perder una semana. Iba a ir de vacaciones con mi familia y me echó a perder las vacaciones. Todo lo que te echó a perder,
todo lo que sentiste, todo lo que experimentaste, el dolor, las noches sin dormir, las semanas sin poder comer, todo lo que te ocasionó, tienes que cuantificar y al final decir, suelto, no me debe nada. No, y eso, Raúl, eso salió desde tu corazón. Porque eso es lo que experimentamos todos. Hay que soltar. Hay que asumir la pérdida. ¿Cuánto te debe la persona aquella? Si le prestaste dinero, Raúl, y eran 500,000 pesos, y por causa de que no te regresó esos 500,000 pesos, todo lo que te ocasionó, el valor de los 500,000 pesos más todo lo que generó, todos los días de desdicha que se pasaron como consecuencia de aquel acto, tiene uno que decir, 500,000 pesos, días de no poder dormir, días de no poder comer, días que me provocó conflictos con mi esposa, días que me ocasionó en mi familia tener tiempos bien críticos, todo lo mal que me estuve sintiendo por meses, por años, lo que haya pasado, tienes que asumir cuánto perdiste con eso y debes de decir, no me debes nada. Hay que asumir la pérdida. ¿Y sabes qué? No nada más cuantificarla, tienes que soltarla. Soltarla. Porque mira, si no soltamos, no seremos libres y no vamos a poder vivir. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Nos perdonó, asumió la pérdida, entregó su vida por nosotros y nos dijo, no me deben nada. ¿Qué no hizo eso Jesús por nosotros? ¿Y qué no nos dice, vayan y ustedes hagan lo mismo? Exacto. Si no lo hacemos, hermanos, si no lo hacemos, nos perjudicamos a nosotros mismos. Así es que necesitamos aprender a soltar el dolor de la ofensa para evitar las graves consecuencias en nosotros por anidar el rencor y la ira retenida. Cuando rehusamos soltar y asumir la pérdida, nos quedamos nosotros atrapados en el pasado y nos mantenemos atados a la persona. Dejamos de vivir nuestra vida por vivir todo lo que aquel está haciendo. ¿Cómo está viviendo? Y entonces queremos que pase lo que en alguna ocasión ya he dicho. Nos tomamos un veneno y nos sentamos esperando que le haga daño a aquel, para que se muera aquel. ¿Quién se va a morir? Pues yo, claro, yo mismo. Es imposible que le haga daño al otro. El odio, el rencor, el resentimiento es justo eso. Aceptarlo en nuestro corazón y retener, no perdonarlo, es tomarnos un veneno y sentarnos para esperar que aquel se muera. El que se muere es uno. Es para destrucción nuestra, hermanos. Esto provoca que nosotros empecemos a vivir en una cárcel emocional. Nos vemos atrapados, nosotros nos llenamos de amargura y entramos a los niveles de oscuridad que hemos ya descrito. Muerte. Deseamos venganza. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, es el versículo que ya leímos. Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle.
Nomás que esto está en otra versión. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y el diablo lo único que sabe regalarnos es la muerte. Es lo único. No nos va a dar cosas buenas. Engancha a mucha gente para que ceda con él, pero al final lo que busca es la muerte de ellos. Te voy a hacer unas preguntas para terminar. ¿Te gustaría mejorar tu carácter? Por eso estamos teniendo estas enseñanzas, esta serie, acerca de perfeccionar y transformar el alma. Y tenemos que hablar de temas que en el alma, allí están, en nuestro yo, en nuestro ser natural, allí están. El enojo, la ira, el resentimiento, el rencor, allí está. Por eso estamos predicando esto. Pero entonces, ¿te gustaría mejorar tu carácter? ¿Deseas convertirte en una mejor persona? ¿De verdad deseas transformar tu persona y con ello toda tu vida? ¿De veras quieres eso? Esta es la solución, mira. Renueva tu mente y cambia tus esquemas de pensamiento, tus creencias, tu sistema de creencias. Cambia tus patrones de conducta, cambia todo eso, cambia cómo piensas, porque como pensamos es por lo que sentimos aquí. Entonces, lo que sentimos en el corazón, de eso con ello pensamos. Y lo que pensamos es justo lo que hablamos. Y así como hablamos, así nos comportamos. La palabra de Dios dice, tal cual es en su corazón, tal es él. Es decir, lo que aquí hay dentro, eso es lo que pensamos, eso es lo que hablamos y así vivimos. Entonces, para poder que sea diferente nuestra vida, debemos renovar mente y todos nuestros esquemas. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 12:2? Ya lo conoces, hermano, este versículo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dice la Escritura, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vivan como vive la gente. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces van a conocer a papá. ¡Cuán bueno es! ¡Cuántas bendiciones tiene preparadas para ustedes! Pero quien no aplica la palabra de Dios, quien no vive los mandamientos, quien no acepta las formas que Dios nos declara en su palabra, quien dice, no, es que yo creo que así no es que eso pertenece a la ley, no es que eso ya no aplica hoy, quien piensa así, quien rehúsa aceptar los mandamientos de la palabra, los consejos de Dios, quien rehúsa, quien no vive las Escrituras, no va a conocer jamás al Dios vivo. Para conocerlo, hay que ser obedientes a sus mandamientos. Si no, no lo vamos a conocer. Oye, Eleazar, ¿y qué usa Dios para cambiar nuestra mente? ¿Te has preguntado cómo le hace Dios para cambiar nuestra mente? ¿Qué me responderías? ¿Circunstancias? Muy bien. Los libros, ¿no? En un libro te puede hablar. El conocimiento de la verdad. Mira, ¿qué usa Dios para cambiar nuestra manera de pensar? El conocimiento de la verdad es exactamente a través de las experiencias de la vida descubrimos verdades. Pero ¿sabes una cosa? Papá Dios ha concentrado todas esas verdades y todo el conocimiento en un solo libro. Y ese libro es la palabra de Dios, la Biblia. Pero muchos somos muy cabezones que leemos la Biblia y la queremos aprender de memoria y queremos que sea pura Biblia y no tenemos más que conceptos de ella. A veces leer un librito de otra naturaleza nos destapa el cerebro y nos hace entender las verdades que están en la Biblia. Es increíble. Pero eso es verdad. En fin.
Mira lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que no sabemos, enseñarnos la verdad. 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, es decir, nos redarguye de aquello que no conocemos, que no sabemos, que siempre lo hemos hecho de un modo y creemos que está bien, pero cuando leemos las Escrituras, ¡pum! Vales, está mal. Nos enseña aquello que está mal en nosotros. Y número 3, nos corrige. Es decir, caminaba para acá, ahora camino para acá. Nos corrige. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y por último, ahora sí, nos enseña a vivir como se debe. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermanos, sin transformación, imposible que conozcamos al Dios vivo. Y la transformación solamente vendrá por renovación de mente y por aplicarla. Es decir, porque apliquemos la verdad a nuestra vida, que no sea nada más concepto, que no sea teoría, hay que vivirla. Aunque nuestra razón nos diga que de repente no entiende los principios de Dios, es mejor hacer lo que nos dicta el corazón que lo que nos dicta la razón. Porque Dios no se revela a la razón, se revela al corazón. Pónganse de pie, hermanos. Cuando nuestra vida, hermanos, sea transformada, nosotros seremos el método de evangelización más efectiva. Porque la gente va a ver nuestro modelo de vida. Así es que, hermanos, hagamos a un lado todo rencor. Creo que está de más, ¿verdad? ¿Quitaste la presentación, hija? Nada más quiero que pongas la última diapositiva, que es como la primera, pero dejo ahí un mensaje diferente. El terrible rencor. Fíjense lo que dice aquí. Siempre es mejor liberar el alma en el perdón que desgastarse en la prisión del rencor. Cierra tus ojos, hermano. Te damos muchas gracias, Dios mío, por esta enseñanza, por la practicidad que hay en ella, Señor. Es para, a través de ella nos estamos visualizando día a día, Dios mío, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo sentimos. Y esto, Padre, es necesario. Tu Espíritu Santo hay el lugar, toque al corazón y nos hable en lo particular cada uno lo que necesitamos de ella. Decimos que queremos ser tus hijos y queremos agradarte, pero no tocamos áreas como estas. Y es tan importante que nosotros desenterremos de nuestra vida estas cosas, Padre, porque estas desde adentro nos están comiendo, nos están impidiendo vivir como tú esperas que vivamos. Es por ellas, Dios mío, por este tipo de cosas que en nuestro interior de repente no hallamos, no sabemos si pertenecemos al reino de la luz o al de las tinieblas. De repente no entendemos por qué el diablo toma control en mi vida. Pues es que esto le da autoridad sobre nuestra vida. Si nosotros no echamos fuera estas cosas, si no nos ponemos en contra, Dios mío, para ejercer nuestra voluntad y nuestra obediencia a ti, Señor, sino que somos dominados por este tipo de emociones descontroladas, por eso es que las tinieblas nos dominan. Padre, gracias por la luz, gracias por el conocimiento. Cuando vemos cosas como estas, podemos entender lo que tú nos dices en el Evangelio de San Juan: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gracias, Padre. Gracias. Amén, Señor. Amén. Y si le damos un aplauso al Señor.